Gente linda de YouTube, hoy vamos a estar reaccionando a qué pasó con Subway Surfers de nuestro amigo Jorlol. Subway Surfers es uno de los títulos más populares Gracias, hasta el día de Chocito. hoy, aún a más de 10 años de su lanzamiento. La historia de Subway Surfers es bastante ¡Guau, interesante, juegazo! puesto que la vigencia de este título se mantiene vigente hasta el día de hoy, rompiendo récords de jugadores. Banda, qué recuerdos me trae jugar esto en mi tablet toda pocha en 2000 algo cuando era nena. Y manteniéndose como uno de los videojuegos más exitosos de toda la historia, siendo el título que catapultaría de popularidad al género de Endless Runner, además de ser el único videojuego de su género actualmente capaz de mantener números tan grandes. ¿En serio? Sin embargo, ¿Sigue tan vivo? analizándolo de manera objetiva, podremos darnos cuenta de que no es la gran cosa, es un videojuego adictivo pero bastante sencillo. Entonces, ¿qué es lo que lo ¿Qué dices? ¿Que no es la gran cosa? ¿Que no es la... Pero, bro, infancia. hace diferente al resto y cómo es que logró alcanzar los números que tiene actualmente? Pues bien, para poder entender toda esta historia de la mejor manera es necesario remontarnos un par de años atrás. A ver. Ay, Nuestra amigos, historia es que este me gustaba mucho, me trae olor a infancia, buenos momentos. Comienza con un acuerdo entre dos desarrolladoras independientes, una llamada Kilo Games y la otra llamada Cibo Games, ambas ubicadas en Dinamarca, fundadas alrededor de los 2000. Estos chicos se Gracias por el conocerían follow. mientras estudiaban dentro de la misma escuela, aunque en el caso Thank you. específicamente de Cibo Games, todos los fundadores se conocerían en la carrera de animación, ya que la idea original de Cibo era ser una productora de películas. Sin embargo, con el paso de los años sus ideas fueron cambiando y se convirtió en una desarrolladora independiente, ya que al ser animadores fácilmente podrían trabajar dentro de la industria de los videojuegos, y fue así que conocieron su pasión por estos títulos. Sin embargo, pasaron muchos años hasta que realmente Cibo ¿Y ese Games pudo ser Supercell ahí? reconocida a nivel mundial, ya que en un principio fracasaron al crear cortos de animación los cuales no llamaron mucho la atención de la gente, y posteriormente en su llegada a los videojuegos lanzaron un par de títulos ¿Esa cara aquí? Ay, perdón, chat. Es que llamaron me hizo mucho la atención de gracia. la gente, Le quiero y sacar posteriormente, captura en para su llegada usarla a los en algún videojuegos chat. lanzaron un par de títulos que pasaron ¡Ay, no! completamente Bueno, desapercibidos. luego paro el video. Aunque pese a todo, otra vez, la desarrolladora cuando no estén seguiría ustedes. buscando inspiración dentro de otros títulos para crear propios, de esta manera encontrando una idea bastante interesante. ¡Ay, este también Y era es que buenísimo! allá por el año 2011, cuando fue lanzado un título llamado Temple Run, esto llamaría muchísimo la atención de estos desarrolladores, Era quienes engan- rápidamente se querían meterse de enganchaba lleno un dentro del género chingo. Endless Runner. Y es que la tendencia de la época se basaba en hacer videojuegos adictivos tomando mecánicas vistas en videojuegos de consolas. El crecimiento constante de los smartphones era una gran oportunidad para muchas desarrolladoras Ni idea, independientes, no sé si quienes sacaron no el dos. podían darse el lujo de llegar directamente hacia las consolas y tenían presupuestos menores, por lo cual esta era una gran oportunidad para Cibo Games para poder escalar a ser una empresa más grande. Y es aquí donde llegaría Kilo Games como una especie de organizador de las ideas que tenía Cibo para poder crear un runner con Fue una cuando este man dijo que iba a contar del lore, de verdad está contando el lore, amigo. Yo no sé, no sé si es por mi poca capacidad de atención, pero se me está haciendo larga la parte de las empresas. estética única que realmente Sorry. estuviera a la altura del videojuego con el que querían competir. Sigan corriendo, Quien lo exacto. ayudaría a financiar una parte del proyecto, aunque se involucraría un poco más dentro de la parte creativa, dándole la estética callejera que hoy en día todos reconocemos de Subway Surfers. Y es bastante curioso, Esperas que hiciera, pues que hiciera un resumen, una bromita. Es que a veces me pasa verga, como que... ya que Moller está bueno sería el quien le video daría la igual. idea a Cibo de utilizar como referencia una película que habían hecho hace mucho tiempo, donde podíamos ver un niño que era perseguido por un guardia. La película había sido de las pocas que había destacado en la carrera cinematográfica de Cibo, por lo cual dieron luz verde para hacer un juego enteramente La verdad es que tenía estilazo, me gustaba lo urbano. inspirado en dicha película. Su idea era crear un estilo visual único y muy colorido que se basara en el arte callejero, y para esto utilizarían como base la ciudad de Nueva York para poder crear el primer mapa, así como de igual manera tomarían muchísimas Idea. referencias y conceptos de otros videojuegos para que el gameplay se sintiera familiar. Al final, gracias a toda la experiencia que ya había acumulado el equipo tanto en animación como en desarrollo de Vuela en T-Pose. videojuegos, Subway Surfers tardaría poco más de 6 meses en ser desarrollado. De esta manera y finalmente el título llegaría para la plataforma de iOS durante mayo del año 2012, para un par de meses después llegar para la plataforma de Android. Sin embargo, el título arrasó desde el primer día de lanzamiento, consiguiendo millones de descargas, llegando al punto de que a finales del año 2013 ya habían logrado más de 250 millones de descargas en el mundo. Subway Surfers se volvió Sí, hay más de un mapa, creo que tenía como 3, 4. Bueno, había uno de aliens.
uno de los chulo. fenómenos más grandes y rápidos de la historia de los videojuegos, consiguiendo rápidamente los primeros puestos dentro de las tiendas de aplicaciones, popularizando muchísimo el género de los Endless Runner, creando una tendencia alrededor de múltiples desarrolladoras quienes rápidamente querían adueñarse de este gran éxito. De hecho, creo que tiene una serie. Creo que le hicieron como una serie de TV animada que estaba decente. A ver, no era como wow, la quinta Coca-Cola del desierto, pero estaba decente. A través de sus propios títulos. El juego ocupó el puesto número 1 de las tiendas de aplicaciones por más de 3 años consecutivos en más de 130 países, obteniendo uno de los mayores éxitos financieros para una desarrolladora independiente, lo cual evidentemente haría que el equipo creciera de 4 personas a más de 120 empleados quienes estaban a cargo de las actualizaciones y los proyectos de Subway Surfers. El equipo no perdería el tiempo al ver que los jugadores competían entre sí mismos por romper su récord, creando un sistema de vinculación con aplicaciones como Facebook para poder ver en tiempo real el récord de tus Lo que amigos. hacen las Luego de esto, adicciones. Cibo Games comenzaría a obtener muchísimas peticiones de los usuarios pidiendo Yo me que vi metieran algún ciudades de episodio otros suelto de la países para serie. poder identificarse a la hora de jugar el título, denotando una gran oportunidad en el juego, pudiendo meter muchísimas más ciudades de otros países, haciendo que mucha gente pudiera identificarse con ellos, atrayendo una mayor audiencia. Así fue como Cibo anunció oficialmente el World Tour, que se trataría de una serie de actualizaciones que constantemente estarían cambiando la locación del mapa, trayendo junto con esto nuevas skills, nuevos personajes y sobre todo nuevos eventos para que la comunidad estuviera constantemente jugando. Yo me acuerdo que yo chingaba y chingaba a mi familia con que me compraran skins de esta cosa y me decían, no, pide cosas más decentes, pide libros. Y yo de... el título, obteniendo gracias a esto muchísima En fin, aceptación y traumas, sobre todo una gran traumas popularidad, infantiles. principalmente dentro de redes como YouTube, con creepypastas o teorías acerca de la historia del juego, creando un montón de hipótesis que llegarían hasta las oficinas de Cibo, donde darían luz verde para crear una serie animada. Y es que con toda la popularidad que estaba teniendo Subway Surfers, Cibo no lo pensó dos veces antes de crearlo directamente como una marca personal que funcionara tanto para merchandising como para otros medios de entretenimiento. De esta manera crearían su propia marca de ropa independiente y su propia serie animada en YouTube, la cual sería un rotundo éxito, consiguiendo... Era buena, yo recuerdo que tenía capítulos muy buenos y que dejó como... Había un conejo medio malo. Si quieren perder el tiempo en algo medio decente y que está entretenido, porque entretenida sí era... Está bien. Teniendo más de 100 millones de visitas entre todos los capítulos. Y es que los chicos de Cibo estaban muy atentos a cualquier cosa que pedía su comunidad para actuar rápidamente y satisfacer la demanda. Así es como llegaríamos al año 2017, donde el juego ya estaba muy cerca de las 600 millones de descargas, y junto con esto Matías Gendal, que era un gran amigo de la infancia de Body, uno de los fundadores, se convertiría oficialmente en el director ejecutivo de Cibo, ya que para estos momentos la empresa había sufrido de muchos cambios y por ende también querían una renovación en... Cambiando un poquito el tema, ¿qué nombre tan feo para una empresa, ¿no? Cibo. Suena raro. Cibo, Cebo, no sé. Cuanto al contenido del juego, ya que habían pasado más de 5 años desde su lanzamiento. Y tan solo un año después de este cambio, Subway Surfers se convirtió en el primer videojuego de la Google Play en cruzar el umbral de las 1.000 millones de descargas, obteniendo el título que hasta el día de hoy se mantiene del videojuego más descargado de dispositivos móviles. Y casi llegando al año 2020, Cibo anunció que el juego había sido descargado más de 2.700 millones de veces, convirtiéndose ahora en el videojuego más exitoso de toda la década. Sin embargo, el año 2019, pese a ser uno de los mejores económicamente para Cibo, fue uno de los peores creativamente. Y es que la compañía llevaba grandes preocupaciones desde años atrás debido al fracaso de diferentes proyectos independientes. La compañía dedicaba gran parte de su tiempo a las actualizaciones y la expansión del universo. Pensé que se me había puesto el Spotify y ese el vídeo. Y yo de, ¿qué hace Ariana Grande? Es de Subway Surfers. Sin embargo, evidentemente como desarrolladora querían crear más proyectos que tuvieran el mismo éxito. Desafortunadamente, nada de lo que creaban llegaba siquiera a pisar los talones del éxito que mantenía Subway Surfers, lo que desalentó bastante a la empresa. Ellos sabían que la gente amaba su título, pero la monotonía llegaría tarde o temprano a los jugadores y esto era algo para lo que no se creían preparados. El panorama era extraño porque así como había muchos jugadores nuevos en el título, también había muchos jugadores que rápidamente lo abandonaban. A finales del año 2019, finalmente luego de 7 años, el juego estaba perdiendo descargas. Las actualizaciones, pese a todo el esfuerzo, se volvían bastante monótonas y parecía inminente la caída de Subway Surfers.
Sin embargo, cuando todo parecía perdido, llegaría el año 2020, donde los ejecutivos de Cibo nos demostrarían que aún tenían cartas por jugar. Sí era repetitivo, o sea, es de esos juegos que para entretenerte un rato, cuando no tienes nada más que hacer y luego dejarlo, o sea, entiendo de que la gente se aburriera. Y es que el año 2020 era un año muy importante, no solamente por lo que se avecinaba a nivel mundial, sino porque expiraba el contrato que tenía Kilo Games con Cibo Games. Como les dije anteriormente, Kilo había sido la responsable de darle ese estilo tan característico al juego de Subway Surfers, solo que lamentablemente no sabían muy bien cómo manejar las actualizaciones. Ellos fueron la parte creativa más importante de Cibo, solo que desafortunadamente todo lo que hacían era visualmente. Kilo tenía un estilo único que inminentemente se vio reflejado dentro de Subway Surfers, sin embargo, nunca experimentaron con las mecánicas o las animaciones que mantenía el juego, lo que frustraba mucho a Cibo, ya que el contrato que tenían con Kilo era lo que no los dejaba avanzar para poder seguir experimentando con el concepto del juego. Entonces, cuando finalmente en 2020 el contrato expiraba, Cibo vio la oportunidad perfecta para poder llevar Subway Surfers al siguiente nivel, utilizando la marca para crear nuevos títulos y nuevas mecánicas que hicieran que los jugadores se mantuvieran más tiempo jugando el juego. De esta manera, para poder adaptarse al nuevo mercado de los dispositivos móviles, meterían dentro de Subway Surfers un pase de batalla, cosa que no solamente representaba nuevo contenido de paga para el título, sino también muchísimos nuevos personajes y junto con esto nuevas temporadas, cada una llena de diferentes modos, diferentes mecánicas y diferentes localidades, comenzando a crear contenido dentro de redes sociales para poder aumentar su popularidad dentro de estas, además de utilizar la reacción de los fanáticos como retroalimentación para las siguientes actualizaciones. Su idea era tomar los conceptos de personajes hechos por fanáticos para en un futuro introducirlos al juego y que así cada quien pudiera sentir como si tuviera su propio avatar. Y curiosamente, todo este nuevo contenido no solamente chocaba con la pandemia, sino con el aburrimiento en casa. Y es que todo comenzaría dentro de plataformas como Facebook, donde a algunos streamers se les haría buena idea jugar Subway Surfers para poder romper el récord de sus seguidores, generando nuevamente un gran interés por el juego, ya que había mucha gente que o lo recordaba y lo había dejado de jugar, o mucha gente que directamente no lo conocía, comenzando a haber una oleada nueva de jugadores que se expandiría posteriormente a plataformas como TikTok, las cuales estaban en pleno crecimiento, comenzando a categorizar el contenido dentro de esta plataforma, lo que hizo que mucha gente que se dedicaba al sector gaming comenzara a ver que Subway Surfers traía un gameplay bastante atractivo y que se adaptaba perfectamente en el formato vertical de TikTok, y esto aumentaría. A mí me salían siempre con el audio de alguna señora o alguna llamada donde puteaban a alguien por alguna razón o un chisme y a ver, estaba entretenido. Exponencialmente la popularidad del juego nuevamente, ya que como les comenté, había mucha gente dentro de estas plataformas las cuales ni siquiera conocían el título, llegando al año 2022, en donde para celebrar su 10º aniversario y tras su preocupación que anteriormente tenían con que la gente se cansara de su juego, lanzarían en colaboración con Apple Arcade un título llamado Subway Surfers Tag. Y es que la nueva visión que mantenía la compañía se trataba de expandir no sé, creo que prefiero todo tieso que a la marca, no solamente con nuevo contenido dentro del juego principal, sino con algunos spin-offs. Subway Surfers Tag trataba de reinventar la fórmula de un runner en una especie de RPG infinito con elementos 3D, el cual, a pesar de ser bastante llamativo visualmente, se quedaría estancado tras el éxito del juego original. Sin embargo, a pesar de que el juego estaba siendo un rotundo éxito en todas partes nuevamente y Subway Surfers se volvía a levantar de su caída, al final de cuentas, Cibo se seguía sintiendo bastante limitado. Ya no tenían la barrera que tanto les impedía crear contenido nuevo para el juego, pero creativamente se sentían bastante cansados y desgastados y necesitaban una nueva visión. Necesitaban la visión de una mente joven, de alguien que viera más allá de lo que ellos podían ver para darle al juego años infinitos de vida. Sí, güey, pero ¿qué pasó? Lo que hizo que finalmente durante ese mismo año 2022, Cibo, la empresa detrás del videojuego más exitoso a nivel mundial, aceptara una oferta de Miniclip, una empresa que quizá les suene, y si les suena probablemente les interese este video, para ser comprada provisionalmente por más de 124 millones de dólares. Finalizando una etapa para la compañía durante... Manda, eso hablando en Riot Points o en gemas del Genshin, ¿cuánto es? Finales de este año con un nuevo título llamado Subway Surfers Match, siendo el último título oficialmente desarrollado por Cibo antes de ser comprada por Miniclip, logrando posteriormente a esto que el juego principal superara las 4.000 millones de descargas a nivel mundial. Y como pequeño dato curioso, el juego habría sido instalado más de 1 millón de veces al día durante casi 10 años, manteniendo a más de 100 millones de jugadores mensualmente, lo que cataloga a Cibo como una de las empresas más exitosas y poderosas dentro de la industria de los videojuegos.
juegos. El equipo sigue decidido en innovar y meter nuevas mecánicas dentro del videojuego principal, creando una función llamada Subway Studio. Esta sería una de las nuevas herramientas que meterían dentro de una actualización tras una nueva temporada, la cual tenía el objetivo de hacer videos en realidad virtual. Miren el conejo miau ese, TikTok. ¿lo vieron? Perdón. Sumado a esto y con el paso de los meses, el equipo iría metiendo nuevas mecánicas y modalidades de juego que ya venían trabajando, como la del obstáculo secreto o la del suelo es lava. Modalidades muy bien recibidas por parte del público general que solamente nos demuestran el gran potencial a futuro que sigue teniendo Subway Surfers. Ya veremos si con la adquisición de la compañía, alguno de sus intentos por explorar en otros géneros logran dar frutos, aunque igualmente está claro que todos estos juegos son más un capricho más que una necesidad. Y es que pese a todo, el juego principal sigue escalando y llegando a números cada vez más grandes, por lo que no parece detenerse, y no me queda la menor duda de que Subway Surfers es un título que llegó para quedarse. Yo quería ese conejo y eso estuvo chulo. Bueno, muchas gracias a la gente de YouTube, guapa. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿A qué son?